Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Andrea y en nombre de Cuanta Farmacia Homeopática y Boutique de Vida Saludable les doy la bienvenida a nuestro webinar sobre qué es la depresión, una mirada desde la medicina alternativa. En este momento les compartiré un video mientras todos empiezan a unir a nuestra conferencia para darle inicio. Sean bienvenidos. Con ustedes, ¿qué es la vida saludable? Vida saludable es prevenir la enfermedad, no solo curarla. ¿Y cómo se previene? Respetando el cuerpo, atendiendo a sus necesidades desde el principio, a través de una alimentación sana, una atención a las emociones, una atención a las relaciones sociales, una atención a las relaciones con el planeta. Si nosotros prevenimos la enfermedad, tendremos mucho menos que curarla, pero cuando la curamos, igualmente queremos darle la oportunidad al cuerpo de que sea las mismas potencias y capacidades que tiene el cuerpo que se desarrollen. El cuerpo es una máquina absolutamente perfecta y maravillosa y creemos que solo tomando medicamentos se cura. No, la vida saludable ofrece una alternativa muy grande para que sea la prevención y el mismo cuerpo y las mismas relaciones, los mismos pensamientos positivos que creen la propia salud. Bueno, como siempre, temas importantes antes de iniciar nuestra conferencia. Apagaremos el chat y al finalizar tendremos 15 minutos para resolver dudas e inquietudes que surjan a partir de la conferencia que nos dé hoy el doctor. Y nada, pues iniciemos. Un cordial saludo para todos nuevamente. Todas las personas que se encuentran en esta sala aprenderán qué es la depresión, cómo podemos identificar sus síntomas y cómo esta enfermedad puede afectar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones y a nuestra familia. Temas importantes sobre la logística, entonces ya sabemos, al final serán las preguntas y ahora pasemos a presentarles a nuestro invitado conferencista, el doctor Ricardo Angarita Gutiérrez, egresado como médico cirujano de la Universidad Distrital de Santander y especialista en psiquiatría de la Pontificia Universidad Javeriana. Experto en ansiedad, depresión, trastornos de comportamiento, trastorno psicótico, trastorno bipolar y esquizofrenia. También es experto en el yoga y la meditación. Actualmente atiende en su consultorio privado. Bienvenido, doctor Angarita. Hola, buenas noches. Ya, ahora sí. Tardes. ¿Se me oye? Sí, ya lo escuchamos perfecto y lo vemos también. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo hago para agrandar la imagen de las diapositivas? Aquí se ven perfecto, doc. Bueno, si se ven bien. Entonces, puse una foto del embalse del Cisga, porque en la depresión lo que se mueve son las aguas. Hay unas aguas que están allí dando vueltas desde distintas miradas de filosofías y enfoques médicos diferentes. Tenemos que las aguas están en conflicto. En la medicina china está generalmente la mayoría de las personas con depresión tienen unos bloqueos en las aguas, en el Ayurveda también, por eso puse esto. Entonces, para empezar, es importantísimo reconocer que se trata de una enfermedad médica, la tratamos los médicos, afortunadamente también tiene una componente muy importante en el aspecto terapéutico, la ayuda psicológica desde las diferentes orientaciones psicoterapéuticas. Entonces, se puede tomar en muchísimos casos la enfermedad depresiva como una debilidad de carácter o como una falta de compromiso de la persona y la imagen que yo les pongo la mayoría de las veces es la del individuo que tiene una fractura de una pierna y le dicen, oiga, pero ponga de su parte, camine más rápido, muévase, salte, corra. Hay una imposibilidad total debido a la enfermedad de que la persona pueda responder y pueda funcionar en
funcionamiento que tenían antes de enfermarse. Eso significa que empezamos a detectar la enfermedad por cambios en el comportamiento, cambios en la actitud y cambios en la capacidad de la persona de hacer su trabajo y de tener unas interacciones normales en relación a lo que siempre tenía como interacciones. Desde lo afectivo. Entonces, en la historia de la enfermedad, algunos antiguos médicos, estoy hablando de 3.500, 4.000 años, descripciones de la depresión, es decir, la depresión es inherente al ser humano. Vemos comportamientos depresivos en otros mamíferos, por supuesto, en los primates superiores, pero en la gran mayoría de los animales vemos este tipo de enfermedades. Hay muchísimas maneras de interpretarlo, entonces, ¿dónde cambio la diapositiva? Ya. Entonces, sabemos que el centro etiopatológico significa las causas que hacen que el funcionamiento normal se altere. Desde el punto de vista etiopatológico, pues sabemos que hay una falla en la estructura de la base del cerebro, una falla funcional, tiene una correspondiente anatómica también. Se sabe que algunas de las partes de la base del cerebro en las personas en trastorno depresivo mayor están más pequeñas. Y de hecho en el éxito terapéutico, luego en las resonancias funcionales y en los PET scan se observa que han recuperado su tamaño y han recuperado su fuerza, digamos, su presencia en términos funcionales. Es decir, hay una enfermedad del cerebro, y estoy hablando de la depresión mayor. Al lado de esta depresión mayor tenemos las depresiones o las tristezas de la vida, que pueden alterar muy parecido a la depresión mayor el funcionamiento cerebral y el comportamiento y el orden psicológico, es decir, la expresión de la persona. Por este motivo, se consideran, se ven en el mismo paquete de enfermedades. ¿Qué quiero decir con eso? Que personas que tienen una susceptibilidad genética para que les suceda la depresión y personas que no la tienen pueden hacer la depresión dependiendo del entorno y de las cosas que pasen. Hay personas, digamos, que tienen una capacidad de reaccionar con fuerza, que tienen una capacidad ante la adversidad, que tienen recursos internos para resolverse en ese tipo de problemas, y estas personas de pronto no se van a deprimir tanto, pero lo que solemos ver es que aún personas que tienen poca impregnación genética para la enfermedad se pueden también deprimir, y el caso pues más claro es el de personas que tienen una enfermedad grave, una enfermedad que les limita y que pueden, si su centro de fuerza de expresión del yo es afectado, esas personas se caen. Entonces, por ese motivo vemos que no solamente las personas que tienen una determinación o una determinante genética clara van a hacer el trastorno depresivo, sino que dependiendo de las circunstancias de la vida y de cómo se vayan manejando los problemas de la vida, algunas personas, aunque no tengan esa determinante, pueden también entrar en un trastorno depresivo severo que requiera pues una intervención médica contundente. Si la enfermedad, digamos, se presenta en personas que tienen el marcador genético, la intervención médica se hace pronto, el pronóstico de una vida normal, independiente, autónoma es mejor. Si esas personas no son atendidas, y ahí les voy a hablar de salud pública, la probabilidad de autonomía y la probabilidad de felicidad en la vida es muchísimo menor. Es decir, que no van a poder realizarse como personas pues, después en el tiempo.
El, el aspecto de la salud pública consiste en que la incultura médica y la incultura general sobre la afectación depresiva es muy alta, de tal manera que muchos médicos pasan por alto los síntomas de una enfermedad depresiva y no la tratan. Me refiero a médicos generales de primera línea, en hospitales, en servicios de urgencias, en centros de salud, en las EPS, en la consulta externa. Pueden no caer en cuenta que la visita reiterada de una persona que tiene problemas digestivos, eventualmente lo que está diciendo es que tiene una depresión. Cuando el médico de primera línea de atención está bien entrenado sobre la depresión, puede detectarla más a tiempo y eso significa también en el futuro un mejor pronóstico para esa persona en su vida. El inicio de la depresión está marcado en personas que tienen harta genética. Ya podemos pasar a la siguiente diapositiva, que no la... perfecto. Está marcado desde la infancia temprana. Podemos ver niños muy pequeños en trastorno depresivo y podemos ver también inclusive bebés que pueden entrar en trastornos depresivos. Ahí tenemos para el ejemplo del trastorno depresivo del bebé, el bebé que no es atendido en las guerras, en las desgracias, en los terremotos y todo eso, un bebé que queda un poquito a la de Dios y no recibe un reporte, una relación directa de unos ojos que le miran con agrado y unos ojos que le reconfirman su existencia, es decir, unos ojos que le reconocen. Ese niño no los ve, entra en una cosa que llamó un famoso médico llamado Spitz, en la depresión anaclítica, y se mueren, esos bebés se mueren. Eso es, bueno, ahí tenemos nuestro famoso cerebro en la explicación de que se trata de una enfermedad. Donde ven allí una rayita azul, eso es el tallo cerebral. Vamos más arriba, un poquito más arriba del tallo cerebral, y ahí tenemos la base del cerebro. Ahí está el hipotálamo, que digamos es la sede central de la patología depresiva. Se afecta no solamente esa estructura hipotalámica, sino que se puede afectar el tálamo y tendremos ahí entonces un síndrome doloroso, la famosa fibromialgia, y se puede afectar también un poquito más abajito, o más hacia adelante, más hacia atrás, y tendremos entonces un trastorno de marcada ansiedad, pero dentro del contexto depresivo, dependiendo. Y de todas maneras, desde el sistema límbico en sus interconexiones, tenemos una falla de funcionamiento de la corteza frontal. Esencialmente la corteza frontal izquierda se bloquea, pero también la prefrontal derecha. Es decir, tenemos muy identificados los sectores del cerebro que están afectados en la depresión. Eso lo tenemos completamente claro. Entonces, ¿cómo es que se produce? Pues tenemos 20.000 teorías. Existió hace mucho tiempo la teoría de las aminas, es decir, que el problema era de los neurotransmisores, luego que era de un problema inmunológico, luego que era un problema inflamatorio, luego que los sistemas de reacción global del organismo no se activan, y encontramos, digamos, si lo podemos como sintetizar, tenemos antes del trastorno depresivo hay una afectación digestiva, y entonces entramos en el asunto del sistema neurovegetativo, el nervio vago, un nervio vago alterado. Tenemos que hay un factor bacteriano de alteración de la flora intestinal y de la funcionalidad del intestino grueso, que va a generar una respuesta inmunológica del organismo. Con la herencia, o lo que uno hereda también, uno hereda una identidad inmunológica. ¿Se acuerdan de los tipos de sangre? Los tipos de sangre son una de las identidades inmunológicas. Entonces, hay
unas determinantes de inmunología que se llaman los antígenos de histocompatibilidad, que son heredados pues por los padres. Algunos de los antígenos de histocompatibilidad, es decir, algunas de las identidades inmunológicas, se parecen a, tenemos tipificadas 8 bacterias. Cuando una de esas bacterias afecta el intestino o la garganta, puede producir unos anticuerpos en contra de ella, pero como se parece al organismo de uno, afecta algunas partes del organismo. En el caso de la depresión, pues afecta la base del cerebro. Y tenemos entonces un proceso inflamatorio autoinmune mediado, estimulado y iniciado por la bacteria, pero que se queda ya en el tiempo como una respuesta. El modelo parecido es el de la fiebre reumática, en la que los anticuerpos en contra de la bacteria Streptococo beta hemolítico tipo A atacan las articulaciones y eso genera una artritis migrans, una artritis que pasa del codo al hombro, luego a la rodilla, luego al tobillo. Pero en este caso, en el caso de la depresión, va a afectar el cerebro. La misma artritis reumática o la misma enfermedad reumática mediada por el estreptococo beta hemolítico tipo A, que genera una respuesta inmunológica en contra de estructuras propias, afecta el cerebro en una enfermedad devastadora que se llama la corea reumática. El mecanismo para la depresión es parecido. Es decir, que se van a generar inflamaciones sectoriales pequeñitas en distintas áreas de la base del cerebro, que son las que de alguna manera el sistema inmune está reconociendo equivocadamente como agresores y por eso las ataca y las inflama. Y ahí tenemos entonces la depresión mayor, que en general no requiere un evento traumático especial en la vida, ni un aspecto psicológico espantoso. Puede estar o puede no estar, pero de todas maneras, si a uno lo toca la famosa bacteria esa, que es similar a uno, va a tener el cuadro depresivo. Ahora, debo agregar que en estados de tensión emocional, porque pasó algo difícil, porque no ha podido elaborarlo, el estado de tensión emocional afecta a la flora intestinal y eso disminuye la posibilidad de que la flora bacteriana que está ahí protegiendo el colon se debilite y pueda aparecer con mayor facilidad la otra. Entonces sí hay una relación, es decir, la que hace la enfermedad. Entonces sí hay una relación de todas maneras entre eventos previos emocionales, la alteración digestiva y luego la aparición del cuadro depresivo formal. Entonces, para que podamos decir que hay un cuadro depresivo formal, tenemos una persona que le cambia la piel, le cambia la mirada. Tenemos el cuadro clínico emocional, que consiste en que está abatida esa persona, está triste, llora y ella misma dice, no sé por qué lloro, pero lloro y lloro. A veces sí encuentro un motivo para llorar, pero muchísimas veces no encuentra el motivo para llorar y simplemente llora. O el motivo por el que llora. Además del abatimiento, sus funciones generales, sus funciones mentales superiores están todas lentificadas, entonces no se puede concentrar, entonces su desempeño laboral o su desempeño escolar también está alterado y comprometido, y el sistema motor está inhibido también, entonces se mueven más despacio. Puede tener problemas de sueño en el sentido en que le dé mucho sueño todo el tiempo, o puede tener problemas de sueño de insomnio con mucha ansiedad, pasa noches y noches seguidas. Todo este cuadro de abatimiento, de tristeza, de ideas de desesperanza, de incapacidad de sentir placer, de pérdida de los intereses, debe durar por lo menos 2 semanas. Porque puede ser que a uno le dé este cuadro un día o 2, ahí no necesita sino un soporte psicológico. Pero si tiene este cuadro, pasa de 2 semanas, la persona busca la manera de corregirlo y no encuentra dentro de sus recursos personales cómo salir de él, entonces esa persona entró en la enfermedad depresiva y requiere un tratamiento médico. ¿Cuál va a ser el tratamiento médico? Pues depende de la visión que tenga la persona
de la salud, y si la persona vive en la India probablemente va a preferir un manejo ayurvédico, si está en la China que le pongan agujitas de acupuntura, si está en el Tíbet entonces va a repetir incesantemente mantras. Es decir, hay muchas formas de recuperar ese proceso de la funcionalidad cerebral y que no necesariamente están asociadas al uso de medicamentos. En lo que a nosotros corresponde, pues nosotros sí usamos medicamentos. En los primeros episodios depresivos yo personalmente prefiero no utilizar antidepresivos de la farmacopea convencional, sino que tenemos los recursos de la homeopatía, tenemos los recursos de la terapia oligocatalítica de Ménetrier, tenemos los recursos de la medicina funcional con unos medicamentos pues muy bien elaborados, muy bien buscados, muy delicados, que en general nos van a ayudar. Claro, entendiendo que en el momento de la instauración del cuadro depresivo hay diferentes asociaciones fisiopatológicas, podemos tener problemas en el riñón, podemos tener problemas en el estómago, podemos tener problemas en el eje adaptativo 1, que es hipotálamo, hipófisis, suprarrenales, lo podemos tener alterado. Entonces, estas medicinas alternativas nos permiten corregir. Sin embargo, hay que agregar que los antidepresivos que funcionan de la farmacopea convencional son antidepresivos que tienen efectos sobre el eje hipotálamo hipófisis suprarrenales, que tienen efectos sobre los procesos inflamatorios, que tienen efecto de corrección inmunológica, y por eso es que sirven, pero tardan las 12 semanas que teníamos estipuladas antes de saber absolutamente nada de qué era lo que estaba pasando en el cerebro. Debo agregar un poco aquí que esto tiene también como sus motivaciones políticas. Hasta que llegó Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, toda la investigación sobre cerebro en relación a las enfermedades mentales graves consistía simplemente en promover unos medicamentos nuevos que sacaba la industria farmacéutica. Cuando llegó Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos, puso en cintura un poco las corporaciones farmacéuticas y desde el Instituto Nacional de Salud, que es una entidad federal de los Estados Unidos, promovió la investigación sobre estas enfermedades graves, del comportamiento y de la integración social. Entonces, ahí fue que se dio todo el avance. Los coreanos aportaron unos aparatos maravillosos que pueden mirar al milímetro el cerebro en la anatomía y en su función. Los Estados Unidos también, los alemanes, los suecos, cada uno fue aportando y el avance fue muy grande. O sea, lo que se había estancado durante 45 años se liberó, y como ya venían los estudios y ya se sabían muchísimas cosas, hubo unos avances científicos enormes que han permitido entender por qué es que funcionan los antidepresivos. Porque les voy a confesar que duré más de 30 años formulando antidepresivos sabiendo que servían, pero sin saber por qué. En el remedio homeopático, por ejemplo, uno sabe por qué funciona. Lo ideal desde mi punto de vista es primeros episodios depresivos, utilizar homeopatía, utilizar acupuntura, utilizar medicina funcional, es decir, los medicamentos de Nutrabiotics y de todo esto, y la persona sale rápido. Hay que hacer, por supuesto, cambios en el estilo de vida que se había puesto allí en una diapositiva anterior. Dentro de las costumbres favorecedoras de que se presente la enfermedad depresiva está el consumo de azúcar refinada porque altera la flora intestinal. Ese es un factor de empeoramiento o de favorecimiento de que aparezca la enfermedad. El uso de carbohidratos muy refinados, el poco uso de frutas, el poco uso de probióticos. Los probióticos vienen generalmente en lo natural, para las personas que no son veganas, en los lácteos fermentados, pero desafortunadamente la gran mayoría de los lácteos fermentados que se venden vienen con
conservantes que alteran el efecto positivo y vienen con azúcar. Pero también se consiguen en el mercado unos muy buenos que no tienen azúcar y tampoco tienen conservantes. Esos son digamos, preventores y también terapéuticos durante el proceso de curación de la enfermedad depresiva. Si sigo haciendo ruiditos, me avisan por favor y si no se oye. Sí, doc, todavía. Ay, qué pena. Entonces, espérese, me cambio de posición. Bueno, entonces... Ahí mejoró. Doc, una pregunta. ¿Vamos en la diapositiva que es o estoy adelantada? Sí, esa está bien. Esa está Listo, bien y podemos pasar a la siguiente. Listo, correcto, Doc. ¿Paso a la siguiente? Por favor. Entonces, tenemos un horizonte que nos es más claro. Lo que manejábamos como médicos alternativos o como médicos convencionales hace unos años ya no es. Ya tenemos mucha claridad, tenemos un mejor horizonte. Hace 30 años, personas que entraban en tratamiento con antidepresivos, el 40% tenía un beneficio muy notorio y de hecho una persona en un estado depresivo severo de esos y que se curara y se mejorara después de 14, 16 semanas, pues luego no quería dejar el antidepresivo porque el dolor era muy alto. Hay una de las formas de presentación de la depresión mayor que tiene amnesia del dolor. Entonces la persona cuando se mejoró no se acuerda cómo estuvo de mal y al no recordar cómo estuvo de mal, vuelve a cometer todas las comportamientos de estilo de vida que le van a generar la afectación depresiva. Entonces, dentro del estilo de vida dijimos la alimentación, los del tipo de sangre, identificaron que la dieta se puede organizar mejor por tipo de sangre para favorecer también la flora intestinal protectora en la persona, porque no es lo mismo lo que le va a servir a una persona tipo A que a una B y que a una C, por lo mismo que sus antígenos de histocompatibilidad son distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lo general, dependiendo también de la morfología de la persona, es decir, de si las manos son grandes, si las piernas son largas, si es una persona musculosa, si es una persona con tendencia a la obesidad, más el tipo de sangre, se orienta cuál va a ser la alimentación que le va a favorecer en esa escuela médica. Esos son los doctores Dáramo, padre e hijo. Creo que el papá ya se murió. Y ellos hicieron una investigación muy grande, sacaron más o menos 8 tipologías grandes, pero que se pueden cruzar, de los tipos de alimentos que le pueden favorecer a las personas. Entonces, digamos, como rasgos muy grandes generales, una persona de sangre O que sea más bien musculosa y grande, tipo europea, digamos, si lo metemos de vegetariano, entra en riesgo de depresión, si tiene además los marcadores genéticos y si su vida no ha sido una vida halagüeña. Sí, entonces esa persona uno le puede decir que si no quiere comer carne está bien, pero hay que organizarle muy bien la dieta. Pero sí los ve uno que caen más en depresión, sobre todo si son de sangre O. Si la persona es sangre tipo A, tiene una mayor facilidad para beneficiarse de una dieta vegetariana, lacto-ovo vegetariana eventualmente, dependiendo también de sus marcadores morfológicos. Las personas tipo AB pueden de pronto evitar más bien los lácteos, comer pescado y su flora intestinal va a ser más protectora en contra de las bacterias que podrían generarle la reacción inmunológica que va a determinar la depresión. Pero todo esto sucede en el ámbito de una persona que no solamente tiene cerebro, sino que también tiene unos meridianos de acupuntura, pero también tiene un orden estructural energético en el que hay unos campos sutiles y también tiene una conciencia superior. Entonces, la enfermedad depresiva
afecta desde la conciencia superior hasta la uña del dedo gordo del pie. Entonces es por eso tan devastadora, porque uno puede tener, no sé, una interferencia en la luz de la conciencia que le genere un dolor de rodilla y que le genere una artritis en esa rodilla, pero uno puede tener también esta persona que su conciencia quedó bloqueada. Entonces, en estas personas que son las de la depresión mayor, hay que hacer toda una reconstrucción psicoterapéutica, más desde el orden, ahora sí pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, más desde el orden de lo transpersonal, más desde el orden de lo sutil, tenemos que mirar si esta persona tiene la capacidad de reestructurarse, de reconstruirse, porque ese proceso depresivo también en esas personas tiene un sentido superior. Y ese sentido superior no se va a encontrar sino a través de un proceso mucho más sutil y más delicado. Pero antes de poder hacer el proceso sutil y delicado de una psicoterapia transpersonal, tenemos que ponerle a funcionar las suprarrenales, el cerebro, en la base del cerebro, la corteza prefrontal izquierda, la corteza supraorbital derecha, todo el sistema límbico, porque si no esta persona no va a poder capitalizar el dolor de la depresión, darle un sentido a eso que le pasó para proyectarse como ese ser de conciencia que es. ¿Eso quedó claro o quedó muy enredado? ¿Alguien quiere decir algo sobre eso que acabo de decir? A ver, activamos el chat, a ver qué opina la gente hasta este momento de la conferencia. Permítame, lo activamos. ¿Está siendo claro para todos este último pedazo? Nos dice la señora Laura Cárdenas que es claro. Ah, bueno. Que entonces, sí, pero discúlpame, Doc, para algunos sí es confuso, entonces sí, un pequeño resumen sería mejor. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Listo? Ese era yo en una encarnación anterior, como ven ya me superé de algunos aspectos. Sigamos en la otra. Entonces, bueno, lo que nos ha generado en Occidente una mirada desde lo científico de lo espiritual ha sido facilitado por el yoga y como todas estas vertientes orientales, el tai chi, también el sistema de meditación japonés. Todos los sistemas de meditación, que les quiero decir, no son exclusivos de Oriente, es bien interesante porque aquí los indígenas también utilizaban algunos, en otros lugares de Asia usaban otros sistemas de meditación también. Entonces, no es solamente de la India, pero parece ser que estuvo en todo el mundo. Entonces, el ser humano, desde la visión del yoga, por ejemplo, viene para hacer un proceso de conocimiento, para conocer y saber muchísimo más del universo. Y desde ese conocimiento tratar de regresar a la luz totalizante, porque el yoga es un proceso de regresar, como si lo ponemos en católico, sería regresar a Dios. Dentro de la vida pasa que uno viene con un karma y un dharma. El dharma pues le permitirá elaborar ese karma y el karma son todas las cosas que le condicionan a uno la vida. No es necesariamente negativo, ¿no? Tener que respirar es un karma, tener que comer es un karma, tener que dormir es un karma. Pero dormir puede ser supremamente agradable, puede ser placentero. Entonces, uno tiene un paquete de experiencias que se llaman karma, a través de las cuales, como una especie de escuela, una especie de universidad, que le va a permitir a uno darse cuenta de cosas. Cuando uno no se da cuenta de esas cosas, entonces sobreviene la fricción
y esa fricción le va a permitir poner atención. La fricción la llamamos enfermedad o la llamamos momentos difíciles. Puede ser la muerte de un amigo, puede ser eh, la invasión rusa. Todo eso hace parte de ese karma. Pero ese karma le va a permitir a uno reencontrarse en esa luz. Eso es lo que se llama lo transpersonal. Es decir, más allá del yo, hay otra cosa, hay una conciencia que está en evolución y que tiene que ver con uno. Y que es uno de alguna manera. Pero uno entra en un rol, como en un teatro, en el que tiene unos papeles específicos y unas acciones que cumplir, y esas acciones le van a permitir ahora tener un conocimiento mayor para ya no tener que volver a hacer esos papeles, sino cambia de papel a un papel, digamos, más totalizante, un papel que le va a proyectar más rápido hacia el regreso a esa luz de la conciencia superior. Ese sería el planteamiento, ese es el escenario. En ese escenario se generan interferencias. La depresión es la interferencia mayor. Le agarra desde allá arriba, desde las posibilidades de comprender que uno es más que el yo, hasta las funciones más elementales como comer y dormir. ¿Ahora sí quedó más claro? Bueno, entonces vamos a seguir con que esa es la visión un poco del yoga. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Y ahí tenemos que ellos describen que hay una anatomía energética y esa anatomía energética va a tener unas, digamos, posibilidades tanto de realización personal como de obstáculos a la realización personal. Entonces voy a empezar de abajo para arriba. Si dentro de mi momento tengo un bloqueo en el de abajo, en el ese que se ve como cuadradito rojo, ese se llama Muladhara Chakra. La mayoría de ustedes sabe de estos temas, pero de todas maneras me perdonan que repita las explicaciones. Ese centro implica desde el orden psicológico la necesidad de casa, la necesidad de dinero y el propósito de la vida de alguna manera empieza a dirigirse hacia allá. Es decir, todos queremos casa y todos queremos dinero, ni más faltaba. No nos sobraría un baloto, pero no nos preocupa. Es decir, no hace parte como de lo esencial y no dirige uno todas sus acciones vitales a conseguir la casa y el dinero. Es decir, a tener un cuerpo muy bien cultivado, a tener una fuerza, a tener un dinero, a tener más ahorros, a tener más seguridades dentro del plano de lo que llamamos lo físico. Y entonces hay personas que tienen ahí unos obstáculos. Hay otras que no lo tienen. Entonces, si ustedes se acuerdan del famoso líder que fue político y fue también líder conceptual espiritual, Mahatma Gandhi, él ya no tenía preocupaciones de nada y vivía austeramente con un trapito ahí, un calzoncillito de caucho que lo volteaba para el otro lado al día siguiente. Entonces, él ya no tenía ese centro en conflicto de nada, lo tenía armonizado hasta lo más elevado. Ahí en ese sitio está la depresión, es decir, una persona que está muy centrada en ese primer centro, Muladhara Chakra, tiene más facilidad desde el proceso evolutivo de conciencia de hacer un trastorno depresivo que una que esté centrada, digamos, en el cuarto o en el quinto. Como esos son los botones de desequilibrio, porque la persona puede parecer muy bien y estar muy espiritual y perfecta, pero si le tocan el botón de desequilibrio y la persona tiene la conciencia muy centrada ahí, en las necesidades físicas y económicas, cuando se le toca ese bombillito, ¡plac!, se revienta. Y tiene que hacer un proceso para reencontrarse, liberarse y cuadrarse. Si la persona está en el segundo centro, que se llama Swadhisthana Chakra, muy metida allí, es la persona que está buscando el placer, que necesita sensaciones.
todo tipo de sensaciones, todo tipo de placeres constantemente, y si no lo obtiene, entra en bloqueo. Bueno, les quiero decir que ahí está muy la depresión, muy centrada, porque justamente todo lo que tiene que ver con ese centro está bloqueado. Y ese centro casi que en los manejos pues, de los chakras, las personas que hacen manejo de chakras lo encuentran apagado o girando al revés. Pero ojo, eso es en el contexto de todos los demás y en el contexto de toda la anatomía energética. Es decir, ahí sí hay un conflicto, pero ese lugar en conflicto está afectando todo el resto. No es solamente ese sitio el que hay que trabajar, hay que tener cuidado. Ese sitio no es el que hay que trabajar solamente. Ese es el sitio que nos está indicando dónde empezar. Pero el trabajo es más integrativo, es más de toda la personalidad de la persona. Entonces, por ejemplo, en la visión convencional, la persona tiene un desinterés laboral y uno desde la terapia cognitivo-comportamental le puede trabajar la integración laboral, pero no lo va a curar hasta que no le cambie un poquitico la interpretación del escenario del trabajo, de la vida y de sí mismo. Entonces, son cosas que se tienen que integrar en el global de la persona, no son aspectos anatómicos cerrados. Porque he visto que muchas personas que trabajan con chakras y con yoga y con esto, equivocan el camino terapéutico, si lo queremos llamar al yoga terapéutico, en quedarse centradas en que vamos a mover solamente el segundo centro de energía y todas las cosas de segundo centro y las comidas de segundo centro, y la persona no se mejora. No se mejora porque es que está todo lo demás también. El siguiente centro de energía, que está en el ombligo, habla de la necesidad de uno tener como relaciones con la gente. Por supuesto, los autistas ese centro lo tienen o perfecto o apagado, porque no les interesa tener relaciones, no les interesa dominar a nadie, no les interesa interactuar, negociar. Ese centro es el centro de la vida social. El ser humano, en este momento de la existencia, está un poco focalizado en su conciencia y en su gasto de energía en esos tres. Los de ahí para arriba son ya los de los iniciados, el centro del corazón, que tiene que ver pues en lo bajo y elemental, en que quiero que me quieran como quiero que me quieran. Claro, esa persona entra también en colapso y puede hacer una depresión por decepciones amorosas. Y pues mis colegas terapeutas, psicólogos, psiquiatras, inclusive los coaches, saben de personas que siempre se encuentran con relaciones que les van a hacer dolor. No porque las personas sean tan malvadas, sino porque siempre escogen más o menos la misma tipología que les asegura ese dolor. Ahí hay que trabajar ese centro, por supuesto, pero también el centro 3 y también el centro 2 para que la persona pueda proyectarse en una innovación y en una visión de sí misma que trascienda los órdenes de limitaciones y bloqueos que venía teniendo hasta la fecha. Pero vean lo que es muy divertido de todo esto. Cuando la persona toma estos remedios que nos parecen a veces tan odiosos como la sertralina o la fluoxetina, es decir, los antidepresivos, se va produciendo paulatinamente una armonización en su anatomía energética también. Claro, para que esa armonización tenga una duración y proyecte a la persona a un sentido vital y a un sentido de trascendencia, pues tiene que hacer también los otros procesos. No necesariamente sucede esto solo con los antidepresivos, sucede también con la gama de remedios homeopáticos que son mucho más útiles y, digamos, en la verdad de las cosas son más efectivos. Son más efectivos porque ponen a la persona en una armonía desde su conciencia superior, su estructura de la personalidad, mente, cuerpo y energía, y entendiendo por mente el orden de las ideas y las emociones en un plano a veces contrapuesto. Y la homeopatía en ese sentido es, por supuesto, digamos, más terapéutica, porque la homeopatía va a la conciencia. La homeopatía a veces la utilizamos sintomáticamente y entonces empezamos a darnos vómica para el mal de estómago. Es maravilloso porque
porque sí, ese mal de estómago está bloqueando todo el sistema, porque desde ahí se nos va a activar el sistema inmunológico de manera equivocada a inflamar la base del cerebro. Puede ser, pero cuando se hace desde la óptica, desde la filosofía médica específica de la homeopatía, el remedio atinado es curativo mucho más rápido. Y cuando les digo mucho más rápido, estamos hablando de años, no estamos hablando de 2 meses, ¿no? Pero es mucho más efectivo que el manejo con antidepresivos. Ahora, en el manejo de antidepresivos y luego pasar a un manejo de remedios fitoherbolarios y luego pasar a homeopatía, también hay una secuencia interesante. Es decir, todo depende de cada persona, porque hay personas a quienes la homeopatía pareciera no tocarlas. Pero no olvidemos que desde el concepto de las crisis, la homeopatía no va a desaparecer la crisis, va a hacer vivir la crisis para que la persona salga airosa de la crisis, entendiendo el porqué de ese proceso de la crisis. Entonces, por eso digo que es más curativo, pero puede ser fenomenológicamente en el cuadro clínico de los 3 o 6 meses que la persona lo está visitando a uno, puede parecer inoficiosa o inefectiva. Bueno, eso es hablándoles un poco por lo que en una diapositiva anterior, no, al inicio había puesto muchas miradas sobre un mismo problema. Es decir, que en realidad el eclecticismo es mucho más valioso que quedarse cerrado en una sola escuela médica, porque puede permitir hacer unas fases, planear unas fases de tratamiento que tengan que ver con el primer centro de energía, luego con el segundo, luego con que el orden bioquímico está tan alterado que nos toca corregirlo, y así en realidad ayuda a uno, a la persona, en lo que era el compromiso hipocrático de primero no hacer daño y segundo permitir que sea el cuerpo, que sea la energía, que sea la conciencia de la persona la que traiga el proceso curativo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver qué nos escriben. Ya transmito. ¿Está claro para todos en este momento? Entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, dicen que vamos súper. Bueno, entonces volviendo aquí a los chakras, buscamos el proceso es un proceso de autoconciencia. Estamos en el concepto de la enfermedad como camino, es decir, uno le pasan cosas, tiene fricciones, le duele por aquí, le duele por allá, todo eso va llevando a que uno tenga una conciencia ampliada, cada vez mayor. Entonces, uno hace conciencia de cuáles son sus vulnerabilidades, es decir, la invitación es hacer una reflexión y para eso es el proceso psicoterapéutico. En el proceso psicoterapéutico lo que uno hace es puntualizarle a la persona cómo tiene unas vulnerabilidades y no otras. Y también puntualizarle cómo tiene unas destrezas enormes y cómo tiene unas fortalezas, porque desde esas fortalezas es que puede ir corrigiendo también las vulnerabilidades. Entonces, en la mirada de la Ayurveda y en la mirada del yoga, las vulnerabilidades se ubican por los sectores de los chakras. Y ahí entonces tenemos las vulnerabilidades de los temores de la vida, de la plata, de enfermarse, los miedos, ¿no? Tenemos la incapacidad de sentir placer o la necesidad de buscar un placer desaforadamente. Tenemos la necesidad de interactuar con muchas personas o de no interactuar con nadie, de dominar a unas personas o de favorecer el crecimiento de esas personas sin dominarlas, de tener unas necesidades emocionales cubiertas en un cariño, en un amor, no desde el placer, sino desde esa integración y compenetración interpersonal. Pero entonces ahí aparecen unas exigencias porque uno no acepta que lo quieran como lo quieren, sino que tenemos las representaciones mentales inconscientes, que es energía, ¿no? Las representaciones mentales inconscientes, ahí podemos meter a nuestro amigo Freud con todo su complejo de Edipo y al amigo Jung con
con todos los complejos y acomplejamientos que describió y los tipos de personalidades. Bueno, ahí tenemos una cantidad de cosas fascinantes que se empiezan a integrar en ese tercer centro de energía y que tiene que ver con las vulnerabilidades que lo van a afectar a uno ahí. Claro, en el yoga hay unas asanas y unas técnicas que van a favorecer el equilibrio de esas zonas de vulnerabilidad. Y luego pasa uno al área de no poder expresar, de necesitar decir, y es que a mí nunca me escuchan, y es que yo necesito decir una cosa y necesito decirla de una manera, y el tipo después se convierte en escritor y pudo decirlo, ¿no? Y entonces ya doblegó una de sus vulnerabilidades. Las otras ya son para grandes iniciados, pero pues está el desarrollo de la gran intelectualidad y el desarrollo de la intuición. Esos también entran en los aspectos de posibles vulnerabilidades. La siguiente, por favor. Bueno, ahí estamos en lo mismo de la que ya expliqué. A ver, pasemos a la siguiente. Entonces, en yoga hay una postura que se llama la flor de loto. Ahí les puse unos nenúfares que son la flor de loto. ¿Cómo? La flor de loto. Esas es muy interesante porque si uno se sienta en esa postura un ratico todos los días, se genera un cambio en toda la anatomía energética y se genera un cambio, por lo tanto, también en las vulnerabilidades y se genera un cambio también en las tendencias emocionales. Como las tendencias emocionales están arraigadas directamente en unas necesidades de conocimiento, en unas falencias, en una historia propia y en una escuela que uno debe recorrer, esa postura le va a permitir a uno necesitar menos puntualizaciones del psicoterapeuta y hacer unos descubrimientos propios, porque es que la idea de la medicina es darle herramientas a la persona para que sea la persona la que se cure. Entonces las diferentes herramientas son todo esto que he nombrado, desde unos hábitos de vida cambiados, desde evitar cierto tipo de comportamientos que le entorpecen, hasta tomar unos medicamentos que pueden ser sutiles, requete sutiles, como la homeopatía y las esencias florales, o que pueden ser medicamentos un poco más densos aparentemente, pero que también tienen unos efectos sutiles muy grandes, como los antidepresivos, los sedantes mayores. Entonces, para hablar un poquito de medicina, hago un pequeño paréntesis. La evolución de los tratamientos médicos en la medicina convencional de la depresión ha sido realmente buena en los últimos tiempos. En mucho tiempo utilizamos un solo antidepresivo con muchos efectos secundarios, ahora tenemos antidepresivos con menos efectos secundarios, pero además hemos encontrado que subimos el éxito terapéutico de 40% a más o menos 85%, gracias primero a que se están utilizando medicinas alternas también, pero segundo a que se están utilizando nuevos medicamentos y la combinación de nuevos medicamentos. Entonces, sí tenemos un éxito mayor, pero de todas maneras sabemos que más o menos el 30% de las personas que han sufrido más de 3 episodios depresivos grandes tienen serias dificultades de integración como en una vida alegre, sana y creativa. Luego cuando ya se han aparentemente mejorado, y también sabemos que hay por lo menos un 5% de personas que ya no se mejoran nunca. Es decir, se disminuye mucho la carga de los síntomas, parecieran más o menos poderse mover en la vida, pero siguen muy bloqueados y estancados. Pero pues cada vez tenemos más recursos y cada vez estamos utilizando. Tenemos la estimulación magnética transcraneal, que ha mostrado unos resultados interesantes. Cuando hemos visto que la afectación del nervio vago, y eso se traduce por disautonomías severas, eso se traduce en
rechazo a los antidepresivos, eso se traduce en que la psicoterapia no sirve para nada y con los mejores psicoterapeutas. Entonces se les hace también estimulación específica al nervio vago y en ese tipo de personas se ha convertido en una respuesta absolutamente mágica y maravillosa. El yoga tiene justamente las prácticas iniciales, las prácticas esenciales del yoga no eran las posturas. Las prácticas esenciales del yoga era la postura de Padmasana nomás y de resto técnicas de regulación del nervio vago, muéranse de la risa. Movimientos de los ojos, tomar agua caliente y vomitar y tomar agua caliente con sal hasta que uno la bota limpia. Curiosamente Hipócrates hacía un tratamiento similar, pero él lo hacía con vino. Él ponía a la gente a comer queso de cabra, vino. Bueno, primero los metía en ayuno, luego los dejaba sin dormir unos días, 2 o 3. Luego, de un ayuno relativo, les daba queso de cabra, es decir, probióticos. Les daba vino, otra vez probióticos, y un poquito de pan. Y estas personas se iban recuperando mucho más rápidamente que la evolución natural, porque en la antigüedad la evolución natural de la enfermedad era la muerte, era catastrófica. Es decir, sí hemos mejorado en el transcurso de los años. Ahora, quienes iban a este tipo de médicos, como Hipócrates, Galeno, etcétera, etcétera, lograban, por supuesto, una curación, lograban su mejoría y podían reintegrarse pues, a una vida creativa y a una vida feliz y alegre. Y eso existe, pues aquí existía entre los indígenas el uso de muchas hierbas, entre los asiáticos, los celtas y diferentes culturas tenían una cantidad enorme de estrategias terapéuticas. Los indígenas de aquí del Amazonas, por ejemplo, el taita toma yagé, no le da yagé al paciente enfermo de depresión, lo ve, lo percibe y le hace unos cantos y con esos cantos, con esos sonidos, la persona se mejora. Y sabemos también que se han hecho estudios en el manejo de los mantras y en el manejo de los yantras y mandalas que van recuperando esa energía porque liberan a la persona de sus puntos de vulnerabilidad y eso se va a traducir en una recuperación del funcionamiento, es decir, la fisiología, no solamente del cerebro, sino de todas las líneas asociadas al trastorno. Entonces, se afecta el cerebro, se afecta el segundo cerebro, que es el intestino, todo el intestino desde la garganta hasta abajo, y todo eso por vía de vuelta se puede recuperar, es decir, se puede recuperar desde el intestino, se puede recuperar con la estimulación eléctrica del nervio vago para activar el nervio vago mielinizado. Nosotros los humanos tenemos 2 redes de nervio vago. El nervio vago moderno que está mielinizado y transmite las señales rápido y la retroalimentación y todo. Y tenemos el que se activa en la depresión, que es el nervio vago no mielinizado, que manda unas señales lentas, entonces la persona entra en estreñimientos, en síndrome de colon irritable, y entonces le dan trimebutina y obviamente no se va a mejorar nunca por esa vía. Pero es interesante que ya lo tenemos muchísimo más claro y eso nos va a permitir en algún momento sentarnos en esta postura de dignidad, ¿no? Que es la flor de loto, que genera ese equilibrio maravilloso. Hasta ahí era lo que les tenía que decir. Por supuesto, vamos a complementar con algunas preguntas. Se sugiere que no sean más de 150 preguntas, por favor. Ya tenemos el chat abierto, entonces estamos atentos a las preguntas que vayan surgiendo para indicárselas al doc. Si me van contando porque es que no me salen aquí los chats. Sí, apenas lleguen, doc, ahí mismo. Aquí ya tenemos la primera. Nos dicen cuáles son los mejores alimentos con probióticos para el tema. Entonces, los mejores y más maravillosos probióticos son los encurtidos. Ojalá que uno mismo los haga, pero en las tiendas, en la Carulla y esos, hay muchos encurtidos que no tienen conservantes. Esos son buenísimos. Uno puede coger, por ejemplo, un repollo para hacer una chucrut alemana. Hace uno un repollo en salmuera, se llama.
Entonces uno lo pica chiquitico, chiquitico, chiquitico y lo deja crudo en agua con sal. Y le echa un poquito de pimienta y le echa unas 3 hojitas de laurel. Se sacan de la cazuela cuando se van a comer. No, esa es otra receta. Y entonces ese chucrú lo deja uno 15 días. Ahí se van haciendo los probióticos que van a ser pues muy buenos para la alimentación, tanto de la sangre A como la B, la AB y la sangre tipo O. Hay una hierba que se llama artemisa. Los encurtidos a los que se les agrega artemisa son de una elevadísima calidad en cuanto a probióticos. Y hay un probiótico que vende un grupo español que se llama Enterovital, que es hecho con base en artemisa. Es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Sin embargo, todos los probióticos que pueden encontrar en Cuanta son de excelentísima calidad si uno quiere la suplencia de probióticos. Pero si uno quiere solamente asegurarlos en la alimentación, debe comer encurtidos, y quienes no sean veganos deben comer yogur o kefir natural sin azúcar. Ok, listo, perfecto, Doc. Siguiente pregunta, nos dicen, ¿cuáles son los mejores? No, esa fue la que dije. Relación entre depresión y ansiedad. Todo cuadro depresivo viene con ansiedad, y una ansiedad que se perpetúa en el tiempo termina también generando un cuadro depresivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? La estructura de base, el hipotálamo, no se afecta en los cuadros depresivos igual, por eso los cuadros depresivos son diferentes. Cuando la afectación va más hacia la parte anterior de esta estructura de la base del cerebro, la afectación límbica es muchísimo mayor, pero activa una cosa que se llama los cuerpos amigdalianos, que son como unas bolitas que parecen almendras. Migdala en realidad significa almendra. Entonces estos cuerpos amigdalianos, que son como unas almendritas ahí en el cerebro, guardan toda la información de emergencia. Ahí están todos los miedos metidos. Cuando uno se le viene el elefante, la amígdala bota señales inmediatas al hipotálamo. El hipotálamo activa las cortezas motoras prefrontales y uno sale corriendo sin pensarlo. Después para y mira. Uy, lo perdimos, Doc. Ya. ¿Ahí estoy? Ya. Bueno, después uno para y mira, pero entonces uno sale corriendo, entra en ese pánico. Cuando esa función se queda ahí sobreactivada, sin un propósito, sin una claridad operativa, tenemos el cuadro de ansiedad. Entonces es muy difícil que un cuadro depresivo no tenga ansiedad. Okay, es uno de los síntomas del trastorno depresivo. Tenemos varias preguntas en relación a la digestión. En síntomas, en si tengo problemas digestivos, está relacionado con la depresión, o qué síntomas me pueden indicar que tengo depresión respecto a la digestión. Ok, entonces lo primero es que, como eso depende del antígeno de histocompatibilidad, uno puede tener o no tener colon irritable, y eso no significa que le va a dar depresión, porque tiene que contar con que tiene la vulnerabilidad. Si no tiene la vulnerabilidad, puede tener solamente enfermedad digestiva y nunca va a ser un cuadro depresivo. ¿Cómo sabe uno que tiene la vulnerabilidad? Porque uno levanta la cabeza a mirar a sus familiares y tiene una tía que estuvo 2 veces hospitalizada, tiene un primo que toma antidepresivos, tiene 2 tíos que se suicidaron. Entonces dice uno, bueno, mi colon irritable puede ser un indicador de depresión. Pero para que podamos hablar de depresión tenemos que tener los síntomas depresivos, que implican una caída en el estado del ánimo, que implica una pérdida del interés, una incapacidad de gozar las cosas y una incapacidad de realizar las actividades que normalmente estaba realizando, porque no se puede concentrar y no puede integrar adecuadamente sus conocimientos. Entonces, si no tiene síntomas depresivos, puede tener colon irritable y no pasa nada. Sin embargo, ese colon irritable hay que tratarlo, porque aunque a esa persona no le va a dar depresión, sí le puede dar cualquier otra enfermedad. Ok. Doc, por aquí voy a hacer un paréntesis porque no nos quedó actualizada la presentación para indicarle a las personas sus datos. Si tienen con qué tomar apuntes, porfa. Voy a esperar 2 segunditos para que tomen su esfero y papel y tomen los datos del doc. De igual manera, cuando se suban las memorias,
cuando se las compartamos, la diapositiva va a quedar actualizada con los datos del doctor. Entonces, voy a empezar con el número de consulta. El número de consulta del doc es 316-617-9525. Repito, 316-617-9525. Al doc lo podemos encontrar en el Instagram como Ricardo Angarita G, todo pegado, Ricardo Angarita G. Y el correo del doctor, por si desean también solicitar por allí sus citas, es ricardoanco@gmail.com. Entonces, como les digo, cuando compartamos las memorias por correo o cuando las subamos a nuestro blog de Cuanta, va a quedar actualizada esta pantallita para que puedan obtener los datos del doctor. Si no, de igual manera se comunican con nosotros a nuestro call center y cualquiera de nuestros asesores le puede brindar la información para contactar al doc. ¿Listo? Entonces, sigamos por aquí con las preguntas. Doc, ¿la depresión conduce a la esquizofrenia? No, son dos trastornos distintos, aunque la esquizofrenia también tiene una afectación en el sistema límbico, es diferente. Es muy posible que en un futuro, cuando manejemos todo mucho más desde la inmunología, es muy posible que la fisiopatología sea igual, pero sobre áreas diferentes de la base del cerebro. La afectación del sistema límbico es más grave porque el cerebro esquizofrénico viene mal desde antes de nacer. Más o menos en el 7º mes de vida intrauterina hay una agresión al cerebro del bebé que hace que no crezca el sistema límbico de la manera que tenía que ser, y los analizadores emocionales temporales tampoco están. Entonces no tienen las 7 capitas de células de neuronas estratificadas, sino que tienen 4. Entonces es como tratar de manejar un programa muy, muy denso, muy pesado, un AutoCAD, con un computador que tiene, no sé, 2 de memoria RAM y memoria total de 500 megas. Entonces ese cerebro no logra realizarlo. Y la afectación del sistema autónomo en la esquizofrenia es mucho más grave. Pero por sufrir depresión uno no hace esquizofrenia. En general, cuando uno sufre una depresión muy desesperanzadora y nada que se mejora, lo que hace es que se suicida. O uno sí puede tener dentro del cuadro depresivo unos síntomas psicóticos. Hay una variación de la enfermedad depresiva que viene con síntomas psicóticos, y el médico general o algunos psiquiatras, digamos, muy metidos en la esquizofrenia, pues ven la esquizofrenia por todas partes. Entonces diagnostican como esquizofrenia personas que tienen una depresión con síntomas psicóticos. Y resulta que eso, en términos de perspectivas vitales, es completamente diferente, porque la persona que tiene una esquizofrenia con seria dificultad va a poder ser autónoma, digamos por ahí más o menos el 2%, mientras que las personas deprimidas, el 85% pueden tener una vida autónoma en este momento, y de pronto eso se va a mejorar con el tiempo. Entonces no es, digamos que la peor patología en salud mental, al lado del autismo, es la esquizofrenia. Listo. También nos preguntan mucho cómo alertarnos de síntomas de otras personas, en niños, en adolescentes, cómo notar que esa persona sufre. En niños y adolescentes, gran irritabilidad, seria dificultad para gozar lo que antes gozaban y no más. Los demás síntomas no suelen presentarse. Entonces, un niño que no era irritable, porque si uno tiene un niño que era un mal geniado desde chiquitico, pues, ¿no? Que salió y agarró el cordón umbilical y lo rompió él mismo, pues ese niño no nos va a marcar como que su irritabilidad de pronto tenga que ver con depresión. Pero un niño que va ahí como normalito y de pronto empieza a tener una irritabilidad. Algunos niños, poquitos, no, digamos, la mayoría de los cuadros depresivos en niños no vienen con inhibición. Es decir, con que está por ahí, que ya no quiere jugar, que se queda en un rincón,
que de pronto llora, que ese cuadro que es el del adulto se puede presentar en niños, pero es muy raro. Se presenta máximo en un 5% de los niños en depresión. En cambio, dificultades de concentración, bajas en el rendimiento, bueno, tengamos en cuenta, disminución del rendimiento académico en las mismas situaciones familiares, ¿no? Porque es que el niño, los papás se separaron y entonces el papá se fue para no sé dónde y la mamá tampoco, y ese niño pues no da rendimiento escolar, ahí no podemos hablar de que es que cambió el rendimiento por una depresión. Pero si al lado de eso lo tenemos con trastornos de la alimentación y lo tenemos con trastornos de irritabilidad, sí nos orienta mucho a que eventualmente esté en depresión. Listo. Ahora les quiero advertir, yo les hablé de que los antidepresivos también tenían un efecto energético de corrección. En los niños no sirven. Mis colegas de psiquiatría me pueden más o menos mandar a ejecutar por lo que les estoy diciendo, pero todos los estudios, estoy hablando de la medicina convencional, han mostrado la inoperancia más o menos hasta los 16 años y de pronto hasta los 20 de los antidepresivos que utilizamos en adultos. No sirven y en cambio sí nos ponen en riesgo de aumentar la impulsividad y el suicidio. Interesante. Doc, con respecto a eso, nos están preguntando mucho con el tema de que si toman ciertos medicamentos alopáticos que son para la depresión, ¿qué medicamentos alternativos pueden tomar? Si los dejan, si no. ¿Usted tiene una recomendación importante para esto? Sí, claro. Pues primero, digamos, si uno ya lleva 1 año y medio con un antidepresivo, porque es que ese es el otro problema. La industria, en sus intereses comerciales, ha promovido que la gente use los antidepresivos por años. Y pues es absolutamente claro dentro de todos los estudios que el manejo con antidepresivos más o menos se hace 1 año desde que se mejoró. Si tarda en mejorarse 3 meses, pues entonces 1 año y 3 meses y lo retiramos despacito, 1 año y medio, máximo 2 años, sería el correcto actuar desde el punto de vista científico en un tratamiento antidepresivo. Pero eso no es lo que uno ve personas que llevan 20 años tomando antidepresivos. Por supuesto, esas personas no pueden retirar el antidepresivo de la nada porque su organismo está en un funcionamiento completamente caótico derivado de tanto tiempo de antidepresivo. Hay que hacerlo bajo supervisión médica estricta y aún así se pueden presentar situaciones difíciles en el retiro del antidepresivo, pero la recomendación sí es retirarlo cuando ya la persona pues más o menos ha estado bien y lleva tanto tiempo tomándolo. No existe una fórmula de, bueno, entonces quitamos el Lexapro y tomamos Adaptescent. No, eso tiene que ser personalizado. Y bajo la guía, no mía, bajo la guía de cualquier psiquiatra que tenga conocimiento de las 2 escuelas médicas, por lo menos el general de las alternativas y la farmacopea convencional. Pero es muy riesgoso aventurarse uno a automedicarse. Generalmente no termina bien. O sea, si bajo guía no termina bien siempre, imagínense sin guía. Sí, eso siempre lo dejamos claro. Estas son herramientas para diagnosticar que podemos estar sufriendo, que podemos estar teniendo ciertos síntomas, pero que es importante acudir al médico, al especialista de lo que creamos que estamos teniendo, para que sea Ahora, no tiene que ser psiquiatra, ¿no? Puede ser un médico ayurveda que conozca bien su tema, puede ser un médico acupunturista, son muy eficientes en realidad los tratamientos de acupuntura. La homeopatía en un manejo ordenado y claro es una absoluta maravilla y el homeópata no tiene que ser psiquiatra. Okay. Muchas gracias, Doc. Unas pequeñas aquí tipsitos. Nos han preguntado mucho sobre los alimentos por el tipo de sangre. Yo sé que esta conferencia ya se extendió un poquito más, pero no sé si tenga algún libro que nos pueda recomendar, dónde podamos hallar esta información. Sí, el del doctor Dádamo. El último viene con los marcadores morfológicos y ese es buenísimo. Se llama alimentación por tipo de sangre. Sí. Por tipo de sangre. Dádamo se escribe D mayúscula, apóstrofe, A mayúscula, damo, Dádamo. Listo.
No sé si quiera cerrar con alguna recomendación, Doc. Tiene muchos agradecimientos aquí, muy interesante su conferencia. No sé si quiera cerrar con algo en Sí, especial. sí, voy a cerrar. Qué pena fue que cuadré el celular mal y el computador no lo tenía a la mano en ese momento, entonces me disculpo o pido disculpas por las interferencias técnicas. Tranquilo. Antes para nosotros es muy importante que haya aceptado participar aquí, contar de su conocimiento para todos nosotros en un tema que cada vez se escucha más, cada vez está más latente y que hay soluciones, que es importante Ahí les voy acudir. a dar un dato. Se consideraba, por ejemplo, hace 20 años que la incidencia de la depresión estaba alrededor del 5%. El último estudio muy serio colombiano hecho en la Universidad Javeriana está por encima del 25%. Ni me quiero imaginar el estudio dentro de 5 años en el área de Europa del Este, porque toda la guerra esta ha afectado también todos los otros países vecinos, porque esas condiciones de descuadre físico pierden la capacidad adaptativa emocional de la gente. Entonces, en Colombia, que tenemos una situación social muy grave, con una tendencia violenta, fácil, etcétera, etcétera, yo creo que nos vamos a pasar del 30%. Es momento de apoyarnos, de buscar ayuda, el cooperativismo y la solidaridad son la base de la salud para que una sociedad pueda salir adelante y su gente no esté enferma. Listo, doctor. Muchísimas gracias por abrirse a este espacio, por compartirnos su conocimiento. Esperamos nos pueda acompañar más adelante en otro tema o si hace referencia a más avances de este, está muy no, ha sido un gusto. Muchísimas este gracias por espacio. invitarme y estamos entonces en contacto. Listo, muchas gracias, Doc. A todos nuestros asistentes también muchas gracias por acompañarnos en este espacio de conocimiento. Esperamos puedan acompañarnos en nuestra siguiente conferencia del mes de julio, que será de biodecodificación biológica. En junio les estaremos enviando la invitación para que nos sigan acompañando en estos temas tan importantes de salud. Muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Chao, chao.